Muy buenas, Luis. Buenas Hola, ¿qué tardes, ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vosotros? Muy Bien. bien. No nos quejamos. No. Bueno, me hace ya que no nos vemos tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, liado con la promoción de la novela, pero muy contento. Bueno, cuéntanos un poquillo de esa promoción. ¿Cómo va? Bueno, pues llevamos casi un mes, ¿no? Desde que salió la novela y no hemos parado. Realmente todas las semanas tenemos dos o tres presentaciones. Hemos presentado pues, en Madrid, en Valencia, en Valladolid, en Salamanca, en Palencia, en Huesca, ayer en Alcañiz, en Teruel, la semana que viene voy a Reus, entonces que muy movida, la verdad, muy intensa. Sí, ¿y tú cómo estás con tanta presentación? Bueno, bien, a mí me gusta. Entonces, cuando termino cansado, pero bien. No, ya pienso que tengo una todos los días, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, Luis, el título de la novela, El tablero de la reina, ¿de qué era? ¿Por qué ese título? Bueno, los títulos son complicados siempre. Es difícil encontrar un título llamativo, ¿no? Que a la vez cuente, pero no cuente, ¿no? Entonces el tablero de la reina lo tuvimos claro desde el principio, básicamente, ¿no? Porque al final la novela hace todo dobles juegos, ¿no? Entonces el título tiene un doble juego, tablero, la reina, incluso la portada es una reina dentro de otra reina, ¿no? La reina dentro de la reina del ajedrez. Normalmente yo los títulos que pongo en las novelas normalmente dan mucha información. Lo que pasa es que quizás no lo parece en un primer momento, ¿no? También pasaba con el cirujano de almas, daba muchísima información de la novela. Y el tablero, pues bueno, dice mucho, ¿no? De lo que vamos a encontrarnos dentro de la trama histórica. Y bueno, cortando un poco porque aquí hay un compañero que pregunta que Albacete para cuándo. Pues mira, pues Albacete la teníamos al principio, pero luego no salió. O sea, que la pida. Lo más fácil para ir a una ciudad es que lo pida en la librería. Yo me acuerdo que estábamos a punto en la Popular, creo, en Albacete. Pues lo más fácil es pedirlo en la librería de la ciudad y que ellos lo pidan. Entonces así es más fácil que podamos ir. Estupendo, pues ya lo soy, compañero. Pedí que Luis Zuco vaya a dar una presentación allí, que seguro que será preciosa. Bueno, Luis, te vamos a pedir para que los que están por aquí, por si alguno no lo sabe, que nos lean la sinopsis del libro. Sí. Ya sabes que a nosotros nos encanta escucharos leer a los escritores, entonces. Mira, año 1468. Castilla se encuentra en un momento crucial de su historia. Alfonso de Trastámara ha muerto en sospechosas circunstancias y Enrique IV se alza como rey, obligando a su hermanastra Isabel, la única que podría oponerse a sus planes, a firmar la paz. Ella acepta, pues está destinada a convertirse en Isabel la Católica y sabe que las grandes partidas no se ganan en un primer movimiento. Mientras, los asuntos de la corte tienen un reino en vilo. El misterioso asesinato de un noble une fortuitamente a Gadea, una joven apasionada del ajedrez y que esconde un oscuro pasado, y a Rui, un cronista amante de la historia y de los libros. La peligrosa carrera contra de ambos para descubrir al culpable se entrelaza con las conspiraciones y las guerras en la corte de Isabel, quien durante su mandato supo moverse como una maestra en el tablero y transformó para siempre la figura de la reina del ajedrez. Ujú. Mm, Y bueno, Luis, ¿por qué decides hacer la novela en esa época, en la edad moderna? Sí, bueno, pues la época la da un poco el tema, ¿no? El tema de la novela. Yo quería escribir una novela sobre el ajedrez. O que el ajedrez tuviera el hilo conductor, mejor dicho, ¿no? Que al final el ajedrez fuera un poco el que uniera todas las partes de la novela, todas las capas, a todos los personajes, ¿no? Que estuviera ahí siempre presente y que sirviera para contar muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo empecé a documentarme, a investigar la historia del ajedrez, que son 1500 años, o sea, en 4 ratos te la aprendes, ¿no? Entonces tuve que investigar mucho, incluso no del pasado, también del presente, ¿no? Porque quería entender también el juego en su totalidad. Y mucho de la edad contemporánea, no todo tenía que ser de edad moderna o medieval, mucho de la antigüedad.
Entonces, a base de documentarte, ¿no? Ir recopilando material, ¿no? Pues buscar la época, ¿no? La época en la que hubiera los suficientes elementos para crear una trama, una novela, que no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Entonces, al final, después de varios intentos y de varios guiones, pues todo cuajó, todo se encajó perfectamente, ¿no? La verdad es que una vez que lo ves, ¿no? Ves que es eso en el siglo XV. Y las posibilidades para una novela a final del siglo XV son inmensas. Entonces, la verdad es que tuve suerte, porque podría haber sido que no hubiera encajado, ¿no? Y que al final la novela no podría haber sido como yo quería con el ajedrez de hilo conductor, como ocurre en otras ideas que tengo. Pero en este caso todo cuadró y cuando leáis la novela los lectores verán que hay muchas piezas, ¿no? Que parece que está hecho al revés, ¿no? Pero no, está hecho partiendo del ajedrez y del ajedrez llegando al siglo XV, no cogiendo el siglo XV e Isabel y de ahí sumando, no, es al contrario, es el ajedrez el que manda siempre. Estupendo. Bueno, y a mí se me ocurre, Ruiz dice que es historiador. ¿Eso es por algún motivo? ¿Porque te gusta a ti? Bueno, yo reivindico siempre a los historiadores. Yo creo que es una profesión muy, muy importante, también hoy en día. Bueno, y yo creo que hay que saber de historia en general, ¿no? Que todo el mundo tiene que saber, cuanto más historia sepa, mejor para él. Pero es que la historia es muy, muy importante, ¿no? Grandes gobernantes de la historia, precisamente, han sido en el fondo historiadores también, ¿no? Julio César era historiador, Alfonso X el Sabio era un gran historiador. Siempre los grandes reyes, los grandes gobernantes han prestado mucha atención a la historia. Y quizás eso ha sido una clave precisamente porque han sido tan buenos reyes, ¿no? Han pasado a la posteridad, ¿no? Entonces, con Ruiz, yo pretendo reivindicar un poco la figura del historiador y también la importancia de la historia en todas las facetas de la vida, tanto ahora en el siglo XXI como en el siglo XV, como en el siglo IV. Entonces, yo creo que es un poco para reivindicar, ¿no? La importancia de la historia y sobre todo de contar la verdad. Pero esto ya es otro tema, ¿no? Pero no contar tu historia, sino contar la historia de una manera totalmente objetiva, ¿no? Y eso a veces es muy difícil. Y de la protagonista femenina, Gadea, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, Gadea es, realmente la protagonista, ella, de toda la novela, ¿no? Incluso más que Ruiz, porque empieza siendo muy niña y entonces va viendo cómo ella evoluciona, ¿no? Va creciendo, ¿no? Y todavía hará muchas cosas en la vida que no se ven en la novela, pero las hará. Yo las tengo más o menos imaginadas lo que puede llegar a hacer Gadea una vez terminada la novela. Gadea es una conversa, en una época en que los conversos pues lo tienen difícil, siempre lo tienen difícil, pero bueno, en esta época todavía más, que al principio tiene la vida como resuelta y organizada, está a punto de casarse, y va a empezar a tener muchos hijos y va a hacer pues lo que se hacía en la época, ¿no? Y ella solo piensa en su boda. Vive con su familia, muy, muy contenta, muy feliz, pero todo cambia una noche, ¿no? Y a partir de ahí la vida la lleva por otros derroteros y tiene que agarrarse a lo único que tiene, que es el ajedrez. Y a partir de ahí, pues empezaremos a conocer más en torno al juego y eso le hará ir a sitios donde ella realmente nunca hubiera pensado, porque ella no pensaba salir de su ciudad, de Toledo. Hay que pensar que en esta época la gente viajaba, o sea, había gente que viajaba mucho, pero el 95% de la población no salía de su ciudad, nunca. O sea, nunca. Esto choca mucho con la actualidad. Todos salimos, aunque sea poco, pero hemos salido de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. No, pensaba que en esa época la mayor parte de la gente no salía de su ciudad nunca, de su pueblo. Entonces, claro, Gadea cambia por completo su vida en un día. Y en la investigación que has realizado sobre el ajedrez, en este caso, ¿no? Perdón. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Buah, muchas cosas, demasiadas. Porque a mí me gusta el ajedrez, pero claro, no tenía idea de todo lo que ocurre en torno al ajedrez. Hombre, me da mucha atención cómo las figuras han ido cambiando. Uno que podía pensar que el ajedrez siempre ha sido igual y todo lo contrario, no ha evolucionado mucho. Había elefantes al inicio del ajedrez, había carros de combate, no estaba la reina, los movimientos eran muy distintos. Otra vez me ha llamado la atención que los intentos de cambios que no han salido bien. Se intentó ampliar el tablero, se intentó incluir una figura nueva que era una especie de animal mitológico. Y luego también me ha llamado mucho la atención las pruebas, ¿no? El jugar a ciegas, el jugar simultáneamente, pero a ciegas también.
Me acuerdo que leí sobre, creo que era un jugador húngaro que había hecho 40 partidas simultáneas a ciegas a la vez, ¿no? Pues ver la capacidad, ¿no? Lo que da el juego en sí, pues como era un juego que también lo jugaba la iglesia, los altos eclesiásticos, como hay tableros de ajedrez en las catedrales. La verdad es que han sido muchas cosas, ¿no? Muchos factores y que yo, claro, luego los he utilizado en la novela. Entonces, cuando leas la novela, pues vas a ver muchas curiosidades sobre el ajedrez, vas a ver la historia del ajedrez, pero al final la historia del ajedrez también es la historia de nuestra historia, ¿no? Porque hemos ido evolucionando con él, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso también la novela luego es muy rica en detalles, porque es que en la investigación salieron muchos, podría no haber salido ninguno, que hubiera sido una idea fallida, como decía antes, pero por suerte fue todo lo contrario. Y yo, porque eso es desde 1500, cuando tú escribes 1468, es el año en el que sucede todo, yo sé que eso es muy difícil documentarse. ¿Tú cómo lo has hecho? Bueno, hay épocas más difíciles, siglo XV, final del siglo XV ya es una época con mucha documentación histórica. Entonces, no es tan complicado y los edificios se conservan prácticamente, ¿no? Con modificaciones, obviamente. Pero si en la novela aparece el Alcázar de Segovia, bueno, pues el Alcázar de Segovia se puede ver, el Alcázar de Sevilla, quizá Madrid sea lo que más haya cambiado, porque la Madrid medieval, la novela, gran parte de ella transcurre en Madrid. Claro, la Madrid del siglo XV ya no existe, ya no la encuentras. Tú puedes recorrer Madrid y no la ves, no está, ¿no? En otras ciudades sí, ¿no? Pues en Granada, en Sevilla, en Valencia, perdón, en Barcelona, en Zaragoza, sí que están las ciudades medievales, incluso las romanas. Pero en Madrid no, todo eso se ha sucumbido, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la Madrid medieval sí que fue casi un poco más difícil de imaginar, ¿no? Porque yo conozco Madrid más o menos, pero claro, no sirve para nada porque, ya te digo, no se identifica, ¿no? Pero quizás lo más complicado realmente yo creo que ha sido intentar entender cómo es la corte del siglo XV, ¿no? Que es una corte compleja porque estamos en el final de las monarquías medievales y en el inicio de las monarquías modernas y las cortes medievales son muy complejas. Entonces yo creo que lo más complicado ha sido el funcionamiento de la corte, no tanto de Isabel, sino de su hermanastro, ¿no? De Enrique. Y Luis, en el ajedrez sabemos que hay mucha estrategia del juego. ¿Cómo lo entrelazas con la estrategia de la época? Hablando de nobles y de reinas y reyes. Bueno, es fácil, porque al final el ajedrez es un reflejo de la época, ¿no? Y entonces hoy en día jugamos al ajedrez medieval, entonces estamos jugando a un ajedrez que es el reflejo de la época precisamente que transcurre la novela. Entonces era bastante fácil, ¿no? Tienes los peones que representan al pueblo, también representan al ejército, también puede representar a los distintos gremios. Tienes los caballos, que al final son los caballeros, ¿no? Tienes las torres, que son los castillos. Tienes los obispos, que son los alfiles, que son los obispos, tienes al rey, tienes la reina, ¿no? Tienes todos los elementos de la sociedad medieval. Faltaría un poco el comercio, pero claro, como todavía estamos empezando con el auge del comercio, bueno, se lo perdonamos al juego, ¿no? Sería el elemento que faltaba, ¿no? El comercio, la preburguesía. Entonces es muy fácil, ¿no? Hacer analogías. Por ejemplo, cuando Adea está aprendiendo a jugar con su maestro, cometer el error de menospreciar los peones, ¿no? Que es algo que se hace mucho. Si eres un mal jugador de ajedrez o si no sabes jugar al ajedrez, pues los peones no les das importancia porque al final mueven una casilla y comen en diagonal, ¿no? No son muy prácticos, parece, ¿no? Bueno, su maestro le dice que precisamente que está cometiendo el mayor error que se puede hacer, ¿no? Que los peones son el pueblo y que los peones, además, cuando coronan la octava casilla, pues ascienden socialmente y se transforman en una dama o la figura que queramos, ¿no? Promocionan socialmente. Y además, esto es entendible, ¿no? Porque Isabel se apoyó en el pueblo. O sea, Isabel, precisamente, sus grandes apoyos son el pueblo, no son los peones. Entonces, claro, es muy fácil hacer analogías políticas de la época con las figuras del ajedrez. Sí, sí. Bueno, y Luis, yo sé que hay dos personajes más importantes, ¿no? Que son Gadea y que son Ruiz. Pero ¿qué otros personajes nos podemos encontrar en la novela? Bueno, yo estoy viendo que el que está gustando mucho es Jorge Manrique. Yo creo porque no te lo esperas ver en carne y hueso al poeta
también caballero sanjuanista, y llama la atención. Yo cuando lo encontré para la novela, también le vi mucho potencial, porque es ese tipo de personajes que te suenan, pero no sabes absolutamente nada de ellos, ¿no? Y es un personaje que da mucho juego. La novela, la latina también, Beatriz Galindo es un personaje que da mucho juego porque a los madrileños les sonará más por el barrio, pero si no, no la identificas, ¿no? En cambio es un personaje femenino muy importante porque, bueno, pues eso, da nombre a un barrio de Madrid, un barrio muy importante. Yo creo que son los personajes históricos, yo creo que son los personajes son los que más llaman la atención, que son secundarios, pero llaman mucho la atención. Y de los otros, mira, a mí me gusta mucho un personaje muy secundario que es el verdugo. El verdugo me gusta mucho, es un personaje que la verdad es que tengo cariño, me gusta mucho. Lo tenía muy claro que lo quería utilizar, no sabía muy bien cómo, tuve que ver qué trama podía incluirlo, pero es un personaje que a mí me gusta. El maestro de ajedrez de Gadea también es un personaje que me interesa y que en el fondo yo tenía también mucho interés, ¿no? Tello es un personaje que podemos decir que es un mercenario, también es un personaje muy interesante en la novela. Eusebio, por ejemplo, hay muchos personajes. Al final la novela es muy, muy coral, pero si quizás llama la atención por algo es que los protagonistas no tienen un antagonista, ¿no? No hay un malo muy malo. No vais a encontrar un malo muy malo en la novela, al contrario. De hecho, no sabéis quién es el malo. Realmente yo no sé si hay ni siquiera un malo en la novela, porque al final cada uno tiene sus intereses, ¿no? Entonces decir que alguien es malo porque no tiene los mismos intereses que tú, tampoco es justo, ¿no? Eso no es la maldad, ¿no? Entonces la novela es compleja porque además no sabes quién es el que está tramando los hilos porque realmente no hay un malo, no hay un enemigo dentro de la novela. Sí, sí. Y normalmente cuando hablamos de thriller, ¿no? Hablamos pues, de un malo y un bueno. ¿Por qué realmente no has querido sacar un malo? Pues porque creo que no es tan fácil que haya un malo. O sea, estamos... nos gusta ver todo en el bien y el mal, ¿no? Cara o cruz, y normalmente blanco y negro no es así realmente, ¿no? El bueno o el malo depende del punto de vista, ¿no? Napoleón fue bueno, fue malo, pues bueno, pues depende a quién se lo preguntes, ¿no? Si se lo preguntas a los españoles es terrible, ¿no? Si se lo preguntas a los franceses, ahora les gusta, pero hace 200 años no creo que estuvieran muy contentos con Napoleón. Entonces, es que lo de los buenos y los malos es algo es un error. Es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar, si hay un malo en la novela, tienes también que intentar entender por qué es el malo de la novela, ¿no? Siempre hay un motivo. Creo que nadie es malo por gusto, ¿no? Entonces, eso que yo en la novela, lo que quería explicar es que cada uno viera los intereses que tiene cada personaje, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Entonces, tú entiendes por qué cada personaje hace lo que hace, ¿no? Que a veces es todo lo que contrario a lo que tú quisieras, obviamente, pero es que al final los intereses son opuestos, ¿no? Y en esta corte todo el mundo quiere mandar, eso puede mandar uno. Entonces, pues al final realmente están todos contra todos y todos pensando en sí mismo. Y además en esta época es muy importante pensar que no solo se pensaba en uno mismo, sino también se pensaba mucho en la familia, ¿no? Es un concepto distinto al actual, ¿no? Tú casi pensabas en tus hijos más, ¿no? Pensabas en dejarle, si tenías bienes, que tus bienes llegaran a tus hijos, ¿no? Que el título nobiliario lo heredaban tus hijos, ¿no? El casar a tus hijos, ¿no? Para ascender socialmente, tú no, tus hijos, ¿no? Entonces eso también se ve mucho en la novela. Y Luis, a la hora de escribirla, ¿cómo lo haces tú? ¿Sigue unos parámetros o tienes algo concreto o no? Sí, yo lo que hago es una labor previa muy larga no solo de investigación, sino de preparar la novela, ¿no? Tengo que ver que está la novela, ¿no? Porque a veces no está, a veces dejo muchos temas por el camino. Entonces, la estructuro, preparo los personajes, todos los escenarios, o sea, está todo preparado hasta que me pongo a escribir. Lo para que eso luego en el proceso de escritura cambia porque de repente pues un escenario ya no te sirve y necesitas otro, entonces tienes que volver a documentarte. Un personaje que creías que iba a ser importante, pues no lo es, y necesitas otro nuevo, y entonces necesitas otra trama distinta que no estaba en el guión, entonces luego soy muy flexible. Pero en principio sí, en principio está todo muy organizado, pero también con la capacidad de hacer cambios. Porque yo creo que es así, ¿no? Si el escritor que coge y vaya a tiro hecho todo recto, hombre, es posible, ¿eh? No digo yo que no, ¿eh? Pero en un proceso de escritura de un año, que no cambies de opinión en todo el año,
¿no? Además, conforme los personajes vayan creciendo, me parece muy difícil de pensar, ¿no? Yo creo que tienes que saber adaptarte, ¿no? Y si una cosa no funciona, tienes que desecharla y buscar otra. Y al contrario, si una cosa funciona y tú no la tenías preparada, tienes que echar el resto y tirar por ahí, ¿no? ¿Y qué le dan más importancia a la hora de presentar el libro? ¿Lo que es la portada o a la sinopsis? Yo personalmente con la sinopsis tengo un problema porque nunca sé hacerla, así que... Bueno, las sinopsis son complicadas, ¿eh? Yo me acuerdo de una novela mía, cuando estaba en el ciclo de lectores, todavía, que cambiaba la sinopsis. El ciclo de lectores sacaba sus propias, y sus propias portadas también. Pues la sinopsis del ciclo de lectores me pareció buenísima, mucho mejor que la mía. Digo, pues esta sinopsis es fabulosa. Vamos, pero muchísimo mejor que la mía. Digo, pues estoy por cambiarla. Las sinopsis son complejas. Hombre, ¿qué es más importante? Pues es que es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que primero es más importante la sinopsis para llegar al lector, a los medios de prensa, pero luego en las librerías yo creo que es más importante la portada y el título, ¿sabes? Yo creo que son distintos, ¿no? Yo creo que en la librería yo pienso que la portada y el título llama mucho la atención y lo vas a ver antes que la sinopsis. Si la sinopsis es muy buena, pero no coges el libro y la lees, no va a tener la oportunidad. Pero en cambio, en prensa, yo creo que es más importante la sinopsis. ¿Y hay diferencia entre la sinopsis del libro y la que es una sinopsis de prensa o es la misma? ¿Se utiliza la misma? Hombre, la nota de prensa es más extensa, ¿no? Y tiene como más hits, ¿no? Pero es en base a la sinopsis. Entonces, en el fondo son muy parecidas, ¿sabes? Realmente cuando te llega yo creo que cuando llega la nota de prensa la portada no le prestas tanta atención, ¿no? Pero en la librería sí, que piensa que en la librería con la cantidad de novelas que hay, ¿no? Primero necesitas en la portada el título, o sea, la sinopsis, la foto del autor también cuenta, la biografía, todo cuenta, ¿no? Cuando no te conocen, quiero decir, ¿sabes? La faja, o sea, es que al final son muchos elementos, para... ¿Te ha gustado? No. Ah, vale. Aquí se había cortado, digo, no se escucha. Sí, se ha cortado. Y Luis, ¿y por qué lo ubicas en Madrid? Bueno, pues porque lo de siempre, porque la trama lo pide. La trama lo pide porque es el momento que se está buscando la capital, ¿no? Ya se sabe, bueno, no se está buscando, pero ya se intuye que esto no puede seguir así, ¿no? Que no puede haber una corte dando vueltas por Castilla. Imaginar lo que ha podido crecer la corte ya en finales del siglo XV, ¿no? De gentes, de seguridad, de artistas, los cocineros, las damas, o sea, eso es una locura. Además, qué necesidad de exponer a los reyes constantemente al peligro de los caminos, ¿no? De las enfermedades. O sea, realmente no tiene ningún sentido que la corte ya sea itinerante, ¿no? Porque originalmente sí tenía un sentido propagandístico, ¿no? De demostrar que el rey, para que vieran al rey, había que moverlo por todas las ciudades. Pero en esta época ya hay otros elementos, otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces hay que buscar la capital. Entonces eso me parece muy interesante porque Madrid es muy pequeñito en el siglo XV. Muy pequeño. Es una ciudad fortificada, en alto, pero poco más. Mucho más importante Burgos, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Segovia, Ávila. O sea, tienes muchísimas ciudades, Toledo. O sea, es que tienes muchísimas ciudades mucho más importantes que Madrid, ¿no? Entonces en la novela también se dan unas pistas de por qué se elige Madrid. Que claro, todo no es casual, ¿no? Todo tiene una justificación. Entonces, en la novela se explica por qué al final se elige Madrid. Y aquí nos pregunta Velázquez, librería, que si has sufrido alguna vez con algún personaje en el desarrollo de tu novela. Sí he soñado. Si has sufrido alguna vez con algún personaje de alguna de tus novelas. No creas, tampoco no. Yo tengo una novela que algún personaje muere y me han hecho la bronca porque muera. Como que no puedes hacer esto. Casi lo he disfrutado, que suene raro. Porque lo que me gusta a mí es sorprender un poco al lector, ¿no? Entonces,
yo me identifico con todos los personajes de la novela, no solo con los protagonistas. A veces me identifico más con un secundario porque me parece muy, muy chulo, muy curioso. Entonces, yo a veces sí me identifico más con algún secundario. Por ejemplo, te digo, en esta novela me gusta mucho el verdugo. El verdugo me parece un personaje muy... Me gusta mucho el verdugo y yo creo que aún le podría haber sacado más potencial porque es que me gustaba mucho. Tenía clarísimo que quería meter un personaje que fuera un verdugo y explicar qué es ser verdugo en la Edad Media. Entonces, a veces yo me identifico más con personajes secundarios. Sí, sí. Y hablando de personajes secundarios, a mí me ha gustado mucho el del maestro, Sí, por esa enseñanza que le da a Gadea, ¿no? Sobre el ajedrez. ¿Qué enseñanza te ha regalado a ti el maestro? claro, el maestro era un personaje clave porque las cuevas existen. O sea, las cuevas donde va Gadea existen, están en el Bierzo, en León. Y realmente allí se jugaba al ajedrez. Y están las piezas de ajedrez más antiguas que hay en Europa, están en León. Eh, entonces yo tenía claro que el maestro de Gadea tenía que estar en esas cuevas, ¿no? Y que Gadea tenía que llegar hasta allí. Entonces es un personaje que sirve mucho para entender, claro, vivir solo en una cueva, en una zona muy alejada y solo tener la compañía del ajedrez. Este hombre realmente solo tiene la compañía de Dios y del ajedrez, ¿no? Entonces, que llegue Gadea le cambia la vida, ¿no? Y el entrenamiento, yo creo que sufría un entrenamiento muy al estilo casi de artes marciales, pero aplicado al ajedrez. Entonces tiene mucho entrenamiento físico, psicológico, tiene muchas pruebas, lo pasa mal, pero es parte de lo que tiene que hacer para curtirla, ¿no? Y enseñarle no solo a jugar al ajedrez, sino a cómo defenderse la vida y progresar, porque hay que tener en cuenta que es una mujer, es una niña y está sola. O sea, el entrenamiento tiene que ser duro porque si no, no va a poder sobrevivir. Y yo ya sé que dices que en la novela no hablas de buenos y de malos, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿cuál es el personaje que peor te cae? ¿Qué peor? Uf, que tampoco te creas que me cae ninguno mal, ¿eh? Hombre, el que peor me cae realmente es el rey, es Enrique. Pero no es que me caiga mal, es que me da pena, más que otra cosa, ¿no? Es el ejemplo de que eh, es rey, ¿no? Yo creo que en el fondo es un buen hombre, pero es un rey horrible, terrible. O sea, terrible de lo malo que es, no de que sea cruel, ¿no? Sino que es muy mal rey, muy mal gobernante, ¿no? Nunca tenía que haber sido rey, pero es rey. Y digo, yo creo que es buena persona. Entonces, claro, me pongo en su piel, ¿no? Saber que querer hacer las cosas bien, además tienes que hacerlas bien porque no tienes opción. No puedes dimitir, estamos en el siglo, o sea, no te puedes ir y hacerlo todo mal. O sea, es que no hace bien nada, ¿no? Nada. O sea, es que realmente es un fallo detrás de otro y se deja manipular y vuelve a dejarse manipular y le engañan y le vuelven a engañar. Entonces, claro, te digo, no es que me caiga mal, pero claro, te imaginas en manos de un monarca así y claro, pues terminas en una guerra civil, que es lo que hay cuando empieza la novela. ¿Y qué es lo que más trabajo te ha costado a la hora de escribirla? Lo que más trabajo, hombre, lo que más trabajo es siempre que tenga la novela mucho ritmo. Al final, en la novela histórica es muy difícil, ¿no? Porque al final tienes que incluir información histórica, explicar la época, explicar el contexto, incluso qué comen, qué... O sea, eso, claro, al final hacerlo y que la novela sea muy rápida es muy difícil, es muy difícil. Y cuesta mucho, tienes que revisar, leer, volver, corregir, pues mira, le falta ritmo, pues venga, a ver cómo lo hacemos. Pero yo creo que eso, por contra, es un poco una de las claves de la novela, ¿no? Porque, claro, la novela histórica se piensa que es lenta, entonces cuando te encuentras que hay novelas históricas que son rápidas, te cambia el chip, ¿no? Y te das cuenta de que no, ¿no? Que esa imagen que a veces se tiene de que la novela histórica es pesada y que es historia, pues no, es ficción, puede ser thriller y puede tener muchísimo ritmo, ¿no? ¿Qué cuesta? Hombre, claro que cuesta mucho, de hecho. Pero es posible y luego pues la gente lo agradece. Y hablando de la gente, supongo que te habrá llegado ya alguna crítica o algún comentario de tus lectores. ¿Qué tal? La verdad es que por ahora muy bien. Por ahora, sí, no, por ahora la verdad es que muy contentos, sí, han entendido un poco la historia, yo creo que la están disfrutando, que se están dando cuenta de que es una novela muy, muy compleja y muy ambiciosa, esa era la idea, ¿no? Que cuesta mucho de escribir, es una novela muy difícil de escribir precisamente por eso,
porque yo creía que podría llegar a cualquier persona, ¿no? Precisamente pues que no hay que saber historia, no hay que saber ajedrez, por supuesto, solo hay que querer leer, ¿no? Y pasarlo bien. Y entonces la novela tiene muchas capas y le puede gustar a un jugador de ajedrez, le puede gustar a un historiador, le puede gustar a alguien que no le gusta ninguna de las dos cosas, la puede leer un chico joven, la puede leer un señor mayor, un hombre, una mujer. Yo creo y la idea ahora es conseguir que pase al resto de países, ¿no? En Latinoamérica sale ya, en abril ya empiezan a publicarse en los primeros países y estamos muy avanzados con las traducciones. Todavía no tenemos ninguna confirmada, pero el tema está muy avanzado. Entonces, claro, eso sí que sería muy buena señal. Yo también le he hecho pensando que pudiera leerla cualquier persona de otro país, ¿no? Que no tuviera que ser español. ¿Y tú qué le dirías entonces a tus lectores? Bueno, yo les diría que leyeran, que se animaran a leerlas, además que mejor que no lean la sinopsis ni nada, que cojan la novela. Yo lo hago, ¿eh? A mí no me gusta leer la sinopsis de las novelas porque muchas veces te dan demasiada información. Incluso comentarios. Es mejor no saber absolutamente nada de la novela. Entonces yo les diría que es una novela medieval en el que yo conozco el ajedrez y yo ya no les diría nada más. Que no cojan la sinopsis ni nada, sino que lean y se dejen llevar, porque si no hay muchas sorpresas que te las va a estropear, ¿no? Si lees reseñas o si coges más información. Entonces, que no lean nada sobre la novela, sino que simplemente la cojan y empiecen. Y luego, si quieren, cuando terminen de leerla, entonces sí, que miren todas las reseñas que quieran, pero antes mejor que no. Pues aprovechando de que hay que leerla, ¿nos leería el principio? En principio, sí. Leo el prefacio. Se adentra con sigilo por una ventana del palacio. No hay nadie. Avanza por un interminable pasillo. Al final del mismo hay una puerta profusamente decorada, bajo un arco con yeserías. Contiene la respiración y la empuja. Asoma la cabeza al interior y siente una enorme liberación. Está solo. Cierra tras él. Da varios pasos y mira a su alrededor. Es la fabulosa biblioteca de la que tanto ha oído hablar. Han pasado siglos desde que el último cristiano tuvo acceso a ella. Pero Ruy, hace tiempo que descubrió que si quería conocer la verdad sobre los hechos históricos, debía arriesgarse, abandonar la silla de su escritorio e ir al lugar donde pudiera hallar la luz que ilumine la oscuridad del pasado. Ahora solo necesita encontrar la razón por la que ha venido hasta aquí. Muy bien. Está súper bien. Luis, ya nos tienes en la escuela, ya nos tienes en la escuela. Ya nos tienes en la escuela. Hay que seguir. Bueno, dinos dónde se puede conseguir la novela y la puedes mandar tú. ¿Cómo? Sí, la novela la podéis encontrar, yo creo, en cualquier librería, sí, en cualquier librería, incluso ya en los centros comerciales, en cualquier sitio, ¿no? Tenéis la novela y por internet lo mismo, en cualquier sitio online la tenéis. Os puedo decir que ha salido ya la segunda edición, así que esta semana ya hemos tenido que mandar a imprimir porque ya no quedaban ejemplares, porque la verdad es que está siendo un éxito. Estamos muy, muy, muy contentos y yo creo que la verdad es que es muy fácil de conseguir la novela, así que aprovechar. Y bueno, ahí llegaréis a coger alguno de la primera edición. Si corréis, salís de la primera edición. Vale. Bueno, Luis, ¿por qué Ruiz y Gadea? Esos dos nombres. Bueno, yo los nombres los pienso mucho y los apellidos, ¿no? Entonces, Gadea es un nombre muy castellano, ¿no? Me gusta mucho la historia de la santa, ¿no? Que aparece en la novela. No la cuento porque la tenéis en la novela. Yo creo que muy poca gente sabe cómo es esta santa, Gadea, Águeda, ¿no? Santa Águeda, por qué es la patrona de las mujeres, tiene una historia bastante fuerte. Y Ruy es un nombre, bueno, viene de Rodrigo, es un diminutivo de Rodrigo, ¿no?
que es un nombre que también me gustaba mucho porque es muy de la época, es un nombre muy utilizado en la época, pero yo quería que fuera más cortito, entonces yo siempre busco también las abreviaturas de la época, no tanto los nombres, porque luego la verdad es que la época se utilizan más los diminutivos, porque mucha gente, o sea, al final hay muchos menos nombres que ahora, entonces tienen que buscar soluciones, ¿no? Entonces Rui es un nombre muy de la época, que también se utiliza en Portugal, que ya también es ese doble vertiente. Entonces son dos nombres que están muy buscados, muy pensados, y que además en la novela se explican. Se explica tanto el de Gadea como el de Rodrigo. Bueno, Luis, son ya 12 años, 13 años que llevas trabajando escribiendo novelas. ¿Cómo te siguen surgiendo los temas? Bueno, eso realmente no es ningún problema. Que surjan temas no es problema. El problema es que los temas luego tengan recorrido, ¿no? Entonces, yo temas tengo muchos. Salen constantemente, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay temas que ya se han escrito sobre ellos. Tú dices, mira, ¿qué tema más bueno? Empiezas a investigar, ¡guau! Salen 5 novelas. Y dices, bueno, pues igual una sexta no aporta mucho, ¿no? Hay temas que tú crees muy buenos, pero luego pues, te das cuenta de que no. Entonces los temas van surgiendo, ¿no? Sobre todo leyendo, ¿no? A mí me surgen muchos temas leyendo, leyendo novela, pero también sobre todo leyendo noticias, leyendo historia, viajando. O sea, si te mueves salen temas. Claro, si te quedas sentado, no. Pero o sea, yo lo que no hago es buscar temas a propósito. Pero los temas vienen aquí. Además, date cuenta, ahora cuando me pongo con la siguiente novela, que me pondré en breve, pues durante 1 año y medio que estás escribiéndola, o 2 años, surgen muchos temas, ¿sabes? Simplemente es apuntarlos, guardarlos, cuando haya un poco de tiempo, investigar y ir descartando temas, ¿no? Hasta que llegas a... El problema es llegar al tema que realmente tenga una novela. Eso es difícil, ¿no? Pero temas, la verdad es que por eso, yo tengo muchos. De hecho, ahora mismo tengo dos temas distintos que no sé, creía que iba a hacer una novela sobre un tema, pero es que me ha salido un tema ahora muy bueno y ahora la verdad es que no sé cuál elegir, sinceramente. Tengo ahí un problemón porque no lo veo, no lo sé. Estoy por escribir las dos a la vez, o sea que mira, para que veas que mal de la cabeza estoy, porque me está costando decidirme por uno de los dos temas. Y pensaba que lo tenía decidido, ¿eh? Sí, sí. Y Luis, has dicho de trabajar durante 1 año y medio, 2 años en la misma novela. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la fase de documentación es muy larga. Pensaba que la fase de documentación es casi 1 año ya. Claro, esto en otro tipo de novela no pasa. Claro, pues ahí está la clave de la novela histórica, que necesitas una documentación bestial. Que es que no es que luego la vayas a usar en la novela, pero es que necesitas entender la época y tienes que conocer la historia, lo que ocurrió, para que luego tú puedas hacer la trama que te dé la gana. Pero tienes que entender la época perfectamente y los personajes históricos y los ambientes y el espíritu de la época, que es algo muy complicado de entender. O sea, la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna no es que haya castillos y no haya castillos, no. Ni es que se quiera que se haya descubierto América, es algo mucho más profundo. Entonces, entender la diferencia entre un hombre del 1400 y un hombre del 1600, pues lleva tiempo, hay que entender, hay que leer mucho sobre las épocas y tenerlo en la cabeza para luego poder aplicarlo a la novela como te dé la gana, ¿no? Entonces, claro, la fase de documentación es larga. Si te documentaras 1 mes, pero claro, es que en 1 mes, ¿qué puedes aprender? Nada, 4 fechas y 4 batallas, ¿no? Y 2 reyes, poco más. Sí, sí. ¿Y qué es lo que tú crees que es más importante aprender para hacer novela histórica? Bueno, al final es ficción, lo más importante es escribir, ¿no? Pero de la parte histórica, bueno, yo creo que saber manejar información no es fácil. O sea, quien no está acostumbrado a manejar mucha información se puede volver un poco loco, ¿no? Te digo, al final tú te documentas y imagínate, te lees toda una biblioteca como la que tenéis vosotros detrás, pero luego solo vas a usar el equivalente a un libro, pongamos. ¿No? Pues entonces saber manejar toda la biblioteca, saber toda esa información, tenerla fresca, pero coger solo lo que necesitas, es difícil. Es difícil manejar toda esa información. Entonces, no todo el mundo sabe manejarla y al final se pierde e incluye más información de la que debería y
y si no lo consigues manejar muy bien, no te puedes centrar en la trama, que es que al final es ficción. Si es que al final lo importante son los personajes y la trama. La historia no es lo más importante, pero es imprescindible. Es imprescindible conocerla bien. Sí. Luis, ¿cómo se te ocurrió mezclar en esta ocasión el thriller con la histórica? Bueno, lo intento hacer mucho. Lo que pasa es que no siempre lo hago en toda la novela, ¿no? Voy alternando partes. Al final el thriller es el lenguaje, podemos decir, que mejor funciona. Es el lenguaje que te hace leer una página tras otra, ¿no? Entonces es muy útil. Es muy útil a la hora de enganchar al lector. Entonces, al final es utilizar recursos. Yo en la novela utilizo muchos recursos de novela, pero también a veces uso recursos de poesía, aunque no se dé cuenta. Porque lo que tú quieres es atrapar al lector, ¿no? Y una vez que lo tienes atrapado ya puedes hacer con él lo que quieras, aunque esté mal decirlo. Pero lo tienes que atrapar, ¿no? Entonces el thriller sirve para poner el cebo al lector, engancharlo y llevarlo luego a donde tú quieres. Uh-huh. ¿Eres de finales cerrados o lo dejas abierto con posibilidad de algún personaje o la novela en sí hacer una segunda parte o no? Bueno, a mí las segundas partes exactamente no me gustan, pero sí que me gustan que los personajes continúen, ¿no? Entonces, vamos, me parecería muy normal que algún personaje saliera en otra novela. Sí, eso sí me gusta, ¿sabes? Yo creo que es algo más muy anglosajón, que sí que se hace más en otros, en España se hace poquito. O quizás se hace más en juvenil, por ejemplo, más que en otro tipo de novela, pero eso sí me gusta mucho, personajes a lo mejor de una novela que aparezcan en otra. Todavía no lo he hecho, pero no lo descarto ni mucho menos porque me gusta mucho la idea. A lo mejor un personaje que aquí tenga 25 años, encontrártelo en otra novela con 50. Eso sí me gusta, eso sí, pero en una historia completamente distinta y que sea un secundario, nunca protagonista. Uh-huh. Bueno, Luis, pues voy a aprovechar para leerte lo que dice Susana Español, que dice que ánimo y que lo que hace es imprescindible en esta sociedad. Que muchísimas gracias. Tú también recibes saludos de Serendipia. Otro compañero que ha escrito por aquí. Espérate, te lo voy a leer. Que no lo dejemos a media, a ver si consigo. Esto. Bueno, luego te lo leo. Bueno. La verdad que, bueno, todos los que escriben es para agradecerte lo que haces porque lo que haces es maravilloso, ¿no? Nos transporta a otra época, nos transporta a otra sociedad y nos ayuda a conocer algo que no conocía. Entonces, para mí es maravilloso y la verdad que como lo haces, porque por lo que hemos estado leyendo, lo haces muy bien y la gente está muy contenta con ello, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tiene esa cabeza para el futuro? Es que todavía no lo sé, Digo que lo tengo claro, porque es que no lo tengo claro. Ahora mismo no lo puedo responder. Pero tengo que decidirlo prontito, así que de hecho, estoy en ello. Ahora estoy en la promoción y en darle vueltas a ver qué hago para la próxima novela. Pero es que no paran de salirme presentaciones, no te puedes imaginar, cada día me llama una solicitud o dos distintas, ¿sabes? Entonces las presentaciones se me estaban comiendo el tiempo, que está muy bien. Entonces yo creo que en un par de semanas ya lo tendré más claro, que voy a escribir la próxima novela. Ahora mismo todavía no lo tengo claro. Me va a dejar ahí con la intriga. Con la intriga. Pero es que es verdad, no es apuesta. Bueno, Luis, ¿qué es lo que más te ha gustado en esta novela? Lo que más me ha gustado. A mí me ha gustado mucho poder trabajar el personaje de Isabel de Castilla, porque es un personaje que al principio puede dar bastante miedo utilizarlo, porque es una figura tan poderosa y tan compleja y que todo el mundo se hace una imagen, tiene una imagen ya de ella, cada uno de nosotros tiene una imagen de Isabel, buena, mala, mejor, peor, pero tiene una imagen. Entonces, por eso elegí a una Isabel muy, muy jovencita, porque yo creo que esa imagen sí que no la tenemos, ¿no? No podía elegir a la imagen de Isabel ya siendo reina, sino que tenía que ser una Isabel siendo una niña, que yo creo que no se te pasa por la cabeza. Y a Fernando igual, Fernando Aragón. Entonces me ha gustado mucho manejar el personaje, investigarlo, conocer cómo era, ¿no? Lo que tuvo que pasar. A su hermano, que tampoco era un personaje que conociera mucho, a su hermano pequeño, a su hermano Alfonso. Ir al sepulcro de su hermano. Están enterrados junto los padres de Isabel, Juan II de Castilla.
y Alfonso, que están enterrados en la Cartuja de Miraflores de Burgos, que además la mandó construir Isabel. Entonces, a mí, cuando visitas lugares así que tienen que ver con la novela y no conoces, también me gusta mucho. Es algo que a mí me gusta mucho hacer turismo de novela, de mi propia novela en este caso, porque luego es fundamental. Cuando escribes, haber estado en el lugar donde han pasado los hechos, hombre, eso cambia la perspectiva y puedes contar al lector lo mismo, pero de una manera mucho más rica. Yo creo que se nota. ¿Y cómo te enfrentas ahora que antes has comentado el tema de las presentaciones, que no paran de salirte pues a eso precisamente, al marketing, tema de la novela? Bueno, el tema de las presentaciones es un poco, bueno, no es que, o sea, tampoco es marketing, es que yo creo que es imprescindible dar a conocer el libro en primera persona, ¿sabes? Lo que estamos haciendo online también es muy importante, pero el contacto físico con los lectores yo creo que es esencial, ¿no? Porque además ellos te cuentan cosas. O sea, no es, o sea, aprendes también de la novela, ves qué les ha gustado más. Ahora, sí. Sí. Te cuentan más qué ha sucedido. Tú puedes explicar cosas de la novela que a veces son más complejas de leer dentro. O sea, las presentaciones, los eventos, las charlas, las firmas, todo eso es muy bonito, ¿no? Claro, yo me acuerdo al principio, claro, y al principio cuando hacía presentaciones no venía casi nadie, ¿sabes? Entonces, claro, lo valoras de otra manera. Si yo creo que si eres un escritor que desde el principio, yo qué sé, tienes mucha gente, por lo que sea, pues no lo valoras tanto. Pero los que hemos empezado poquito a poco, una novela y otra, pues valoramos la importancia de las presentaciones, de las firmas, de la gente y lo vemos de otra manera, muy distinta, ¿no? Entonces yo me lo paso muy bien. La verdad es que disfruto mucho. El problema es encajarlas. El problema es, claro, una presentación en Galicia y al día siguiente en Almería. Hombre, pues no, hay que intentar ordenarlo todo un poco, ¿no? Entonces eso es más complicado. Eso ya lo de la coordinación es más complejo. Bueno, ¿y cuál es la siguiente presentación que tienes? La siguiente que tengo es en Reus. En Reus. Bueno, no, miento, porque creo que va a tener una antes, el martes. O sea, el miércoles tengo una en Reus, el martes creo que va a tener un club de lectura casi seguro que lo tenía pendiente y tenemos que adelantarlo. Entonces, el martes tengo un club de lectura en Huesca, el miércoles tengo que ir a Reus, el jueves a Zaragoza, el viernes a Ricla y el sábado a Ávila. No está mal. No, nada más, ¿no? El domingo es domingo de Ramos, o sea que ya... Aquí te dice Almojos Negros, dice que poder crear encuentros con los lectores es vital, que los libros son encuentros y esa magia que se crea es esencial. Pues sí, lo que tú estabas diciendo, la importancia, ¿no?, del tú a tú con los lectores, ¿no? Bueno, ¿y qué cosas así sui generis te ha ocurrido alguna vez en una presentación con algún lector? Muchas. Hombre, yo me acuerdo siempre de una en un Corte Inglés que un señor me dijo a todos los que había matado en la novela. Sacó una libretita y tenía apuntado la página y dónde la había matado y cómo la había matado. Salían 50 o 60. Creo que además era la novela en la que más muertos tengo. Y claro, además, claro, lo soltó así. Se levantó y dijo, que sepas que has matado a 50 personas. Y yo, y delante de 60 o 70 personas, digo, ¿cómo? Me dice, sí, en la novela. Lo tengo aquí apuntado en la libreta. Y dice, señor, la libreta, mira, para que veas que no te lo puedo decir. Digo, no hace falta que me los recuerdes. Entonces pasan, hombre, el otro día, por ejemplo, daos cuenta, en Valladolid vino una señora de 80 años que tenía problemas para andar, además, claro, con un carrito de la compra con todos mis libros para que se lo firmara. Claro, es muy bonito. Y se estuvo hasta el final de la presentación, porque claro, te llevaba a todos. Entonces, claro, yo un rato, entonces la mujer esperó, nos hicimos una foto, nos hicimos todos los libros y se fue muy, muy contenta. Entonces, claro, al final te ocurre todo, sobre todo cuando vienen con todos los libros, es bastante emocionante, porque claro, ya te han seguido desde el principio, ¿no? Cuando ves a gente que has visto en otra presentación hace años y te acuerdas y te lo dicen, me dice, yo estuve hace 8 años en tal sitio, y digo, sí,
Anda que no ha llovido desde entonces. Me dice, sí, sí, ahí está. Digo, no, no, no. Y vuelve, ¿no? Entonces eso también es muy, ya me gusta mucho. Claro que sí. Bueno, aquí están pidiéndote que vayas, que vengas al sur, ¿Qué para que cuándo? vayas a Peñafiel, que vayas a muchísimos sitios. Bueno, Luis, yo creo que no va a parar en un año. Es la sensación. Sí, sí, ¿Qué sí, te sí, parece? lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. No pasa nada. Nosotros te pedimos que vengas aquí a Granada, es decir, que Sí, también ¿Te esperamos? tengo que volver a Granada, no, no, vamos, en cuanto pueda vuelvo. bueno, y Luis, ¿y cómo es tu trabajo con la editorial? Con la editorial, bueno, pues es un trabajo muy, muy fluido. Al final, pues, hombre, es intenso ahora. Bueno, ahora tampoco, es intenso al final de la parte final de la novela, ¿no? Cuando estás con el editing, con las correcciones, mirándolo todo. Ahí es bastante intenso, con el título, con la portada, tal, tal, tal. Luego, pues es muy tranquilo porque al final, pues estás escribiendo y a lo mejor estás un año en que tienes menos contacto, ¿no? Hasta que no tienes la novela prácticamente terminada. Yo mando alguna cosilla de vez en cuando para que me den su opinión, ta, ta. Entonces, muy contento porque al final formamos un equipo. Hay que pensar que, claro, vosotros veis la novela y veis el nombre del escritor, pero no tenéis ni idea de todo lo que hay detrás, ¿no? De la editora o editoras, de las correctoras, del ilustrador de la portada, de los comerciales, de todo el mundo que ha trabajado ahí, que ha sido mucho para que llegue la novela, ¿no? Entonces, yo lo veo con un trabajo muy, muy de equipo, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, pensar solo que sobra de una sola persona no es cierto. Ujú. Y Luis, a la hora de ponerte a escribir, ¿cómo te inspiras? ¿Qué necesitas? No necesito mucho, solo necesito tiempo, básicamente es lo único que me hace falta. Ya con eso me conformo, ¿no? Tiempo, tiempo. Yo sé que hago muchas paradas, eso sí que es verdad. Necesito parar, irme, dejarlo, volver a arrancar, volver a parar. O sea, en un mismo día tengo que parar muchas veces, eso sí que es verdad. Pero ni tiempo, básicamente, pues tener tiempo y silencio es lo único que. Antes sí que podía escribir en cualquier lado, pero ahora ya no puedo escribir en la cafetería, ni puedo escribir con música, ni necesito silencio y silencio. O sea, silencio y ninguna distracción, que no haya nadie, nada alrededor. Ni el gato, nada, cero. Solo yo y el ordenador o el papel. Ujú. ¿Y el libro va dedicado a alguien especial o no? ¿O a Bueno, todo el el libro lo mundo? he dedicado a mi mujer y a mi hija, en primer lugar, a Elena y a, y a Martina. Y luego tiene otras dedicatorias o recordatorios, uno a varias jugadoras de ajedrez, sobre todo una ucraniana que se negó a jugar con el velo o sea, que se negó a ir a Arabia Saudita a defender el título mundial, lo perdió por no ir, porque no estaba dispuesta a jugar en un país donde no se respetaran los derechos de igualdad. Eh, y la parte final también otra dedicatoria, porque nosotros sufrimos un incendio muy importante donde yo vivo, nos tuvieron que desalojar, estuvimos 3 días desalojados, ahora que precisamente hay un incendio muy grave también entre Teruel y la Comunidad Valenciana. Pues nosotros estuvimos 3 días desalojados y vimos en primera persona lo que es la lucha contra el fuego, de los bomberos, de la gente de aquí, que se quedó defendiendo el pueblo. Eh, entonces también una dedicatoria muy sentida, porque yo estaba terminando la novela, de hecho estaba escribiendo, cuando vimos que el cielo se volvía rojo. Entonces también hay un recuerdo a eso, porque claro, luego afectó también a la escritura de la novela. Yo tuve que parar, tuvimos mucho tiempo sin dedicándonos solo a evaluar lo que había sucedido en la zona, entonces claro, eso también que se tenía que ver reflejado en la novela. Ujú. ¿Y te gustaría que tu novela se adaptara a alguna serie, al cine? Sí, me gustaría que se adaptara, que se utilizara como adaptación, como que se inspiraran en ella. Sí, claro, sí, como que intentara hacer un producto distinto, eso sí. Yo creo que tenía que hacer un producto distinto, ¿no? Que cogieran lo que crearan interesante, ¿no? Hombre, que me consultaran también, me gustaría que me tuvieran en cuenta, eso sí. Yo creo que está ahí la posibilidad. Yo creo que en algún momento sí que se saldrá una posibilidad real y bueno, veremos qué pasa. Ujú. Y Luis, a propósito de eso, ¿y sería fácil adaptar 624 páginas? No, no, es muy difícil. Por eso te voy a decir que tiene que ser una adaptación, bueno, tienes una inspiración, yo creo, coger lo que te interesa y hay mucho trabajo de guionista. Que si vayas a ser guionista tiene trabajo, porque no se puede, no se puede. No. En una novela, una única película, no. Una serie, bueno, una serie tendría que ser varias temporadas también. Yo creo que esa es la complejidad.
¿no? Que tienes que hacer una adaptación a un guión y eso es complejo. Sí, sí. Bueno, Luis, ¿nos leería el trocito de la novela que más te gusta? El trocito que más me gusta. Buah, eso es difícil, ¿eh? Elegir cuál más me gusta. Os puedo elegir coger uno al azar, si queréis. El que tiene delante, léelo. Por ejemplo. A ver, ¿cuál me sale por aquí? Mira, os cuento uno de Rui, precisamente. Mira, Rui ha decidido trasladarse a Madrid, una villa tranquila, con una ubicación excelente, en medio de la meseta, a no mucha distancia de las grandes ciudades de Burgos, Segovia, Ávila, Valladolid o Cuenca, y con un buen acceso hacia Valencia, la más próspera de las ciudades del Reino de Aragón. De nuevo, entre sus libros se siente feliz. Nunca le ha gustado la vida en la corte, aunque ha de confesar que terminó adaptándose, y por un momento se sintió ilusionado de pertenecer a ella. Duró poco. La familia de su amigo Jorge Manrique se mantiene entre los opositores al rey, junto con el arzobispo de Toledo, pero son una franca minoría. Hasta ahí os puedo leer. Bueno, y Luis, ¿y aquí en esta novela hay mucho diálogo? Sí, yo introduzco muchísimo diálogo siempre. Yo creo que la manera de hacer también la novela más fluida, ¿no? Las descripciones, los textos, yo creo que no van con el ritmo, ¿no? Yo creo que el diálogo es muchísimo más ritmo, da muchísimo ritmo a la novela y yo lo utilizo mucho, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Sí, sí, sí. Sabes que ahí vamos con un poquito de más prisa. Que muchísimas gracias. Enhorabuena por tu novela. Si vienes aquí a Granada, iremos a verte. ¿Vale? Gracias. Y que es un abrazo muy fuerte y que no tienes para lo que te haga falta. Muchas gracias, oye, muchísimas gracias por todo. Me ha gustado mucho toda la charla online. Gracias. Gracias. Y gracias a ti por aceptar y a todos los que nos han visto, que ha sido bastante, y los que nos van a ver después. Y muchísima suerte con la novela y con los próximos proyectos que tengas. ¿Vale? Gracias. Vamos a Julio, ya lo sabes, y aquí estamos. ¿vale? Gracias. Un abrazo, Venga, Luis. un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Chao.